Por ahí también planteabas en el libro algo que me pareció muy, muy importante, referente como a esta cuestión del poder cuestionar la formación, precisamente por estas diferencias que se pueden llegar que pueden llegar a suceder cuando alguien se está formando. Me refiero, por ejemplo, a las problemáticas que pueden surgir en cuanto a la transferencia, o no solamente en cuanto al análisis propio, sino también a la supervisión, por ejemplo, o sea, si el supervisor puede ser el mismo que el analista. A eso me lo recordaba por esta cuestión de entonces si el analista dice o no dice si se acaba el análisis. Precisamente como entonces no sé si estaría fungiendo un mismo rol que si es supervisor. O sea, al decir, el analista decide cuándo se acaba, sería como una posición similar a la de decir, pues yo también soy supervisor. Este es un debate importante. Históricamente hay dos posiciones, la posición alemana y anglosajona, que siempre tienen que ser dos personas diferentes, y la posición húngara, que eventualmente es la que Lacan suscribe mayoritariamente, que es importante que sea la misma persona, analista y supervisor, digamos. Y se entiende, porque si se trata de un asunto de técnica, si uno concibe el análisis como un asunto de técnica, entonces tiene sentido que no sea el mismo analista el que conduzca la supervisión, porque entonces se trata de que el analizante, el candidato, aprenda técnica, y esa la va a aprender del supervisor, y no tiene nada que ver realmente con lo que le está sucediendo a él en lo personal, o no mayoritariamente. Y por otro lado, es preferible que no conozca la técnica de su analista, ¿correcto? Si uno concibe el análisis desde otra perspectiva y concibe la transferencia como sujeto supuesto saber, entonces, y además concibe que los principales problemas que surgen en la conducción de los análisis provienen de la subjetividad del analista, es decir, que son temas no resueltos del analista los que van a entorpecer su desempeño en los análisis. Entonces tiene una cierta lógica que haya esa interacción directa entre la supervisión y la experiencia de análisis, porque en la supervisión se va a tratar de controlar la posición del analista frente al caso, no tanto un asunto de técnica ni tampoco un asunto de conocimiento psicopatológico del caso, no, sino cuáles son los puntos en donde ese que se está proponiendo como psicoanalista y que no ha terminado su análisis y que solicita una supervisión está entorpeciendo la conducción de tal o cual análisis, y evidentemente esos son temas subjetivos. Entonces el siguiente paso es pues ir al diván. Bueno, es que me surgía también esta duda porque he escuchado, por ejemplo, que no sé si tenga que ver o sea otra cosa completamente aparte. No sé, lo he escuchado de compañeros, o sea, sí, cuando yo estoy con mis analizantes, entonces a veces tengo a mi analista aquí atrás, hablando. Entonces, no sé si eso sea parte como de un análisis didáctico. Claro, por eso es importante para alguien que se quiere dedicar al psicoanálisis terminar su análisis, y que entonces su analista pase al bote de la basura donde corresponde que se quede, para que no esté operando de esta manera invasiva y bajo la forma ideal del yo, de cómo tendría que desempeñarse el psicoanalista. ¿Me explico? Porque en realidad es un efecto de la transferencia, es el momento en donde hay una cierta identificación con el analista, y entonces el analizante, porque en ese momento queda muy claro que se trata de un analizante conduciendo un análisis, y por eso es importante que alguien termine su análisis, porque mientras alguien no termina su análisis está tratando de operar como analista, pero su posición subjetiva con respecto a la transferencia sigue siendo la del analizante, y esos son los puntos que van a atorar el desempeño que tiene en su propia consulta. Entonces realmente hay que cambiar de lugar con respecto a la transferencia para poder operar con la libertad que es indispensable que tenga un analista.
O sea, esto de pasar por un análisis no nada más es como la cuestión del vivir el psicoanálisis, sino va más allá. Absolutamente. Es importante lo que hablamos hace un momento de que es posible operar con la base de la identificación con el propio analista y entonces preguntarse continuamente es un efecto clásico, característico y que además demuestra que los análisis lacanianos tampoco quedan exentos de que se produzca la identificación con el analista, porque los analizantes se preguntan, ¿y aquí cómo intervendría mi analista? Ante esta situación con tal analizante, ¿qué diría mi analista? ¿Cómo intervendría? Es un momento de identificación. O lo que tú decías, como hay gente que dice, es que tengo la voz de mi analista. Bueno, la voz es un objeto A. Y en la medida en la que además viene con el cómo debería de estar interviniendo, qué es lo que tendría que estar haciendo, pues es el ideal del yo. Y ese es el fenómeno de la hipnosis, que forma parte de la transferencia. Entonces, por eso es importante desligar objeto A de ideal del yo. Y que además eso desemboque en que el analista encarnando al objeto A sea desechado definitivamente.